Últimas noticias. Mira lo que dijo Rafinha sobre el Real Madrid después del partido. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campana para recibir siempre nuevos videos. El Real Madrid atraviesa un momento de turbulencia. Carlo Ancelotti, entrenador consagrado, enfrenta especulaciones sobre su salida en las próximas semanas. A pesar de su historia victoriosa con el club, los resultados recientes y la presión de la afición ponen en duda su futuro. Este guión explora los factores que alimentan la crisis, las declaraciones del entrenador, la postura del presidente Florentino Pérez y los desafíos que enfrenta la plantilla merengue. En una reciente entrevista, Carlo Ancelotti fue claro al expresar su deseo de permanecer en el Real Madrid. El italiano destacó su compromiso con el proyecto y su confianza en la recuperación del equipo. Sin embargo, dejó una advertencia. La decisión de continuar dependerá exclusivamente de su voluntad. Esta declaración, aunque muestra confianza, también sugiere que Ancelotti es consciente de las presiones y no descarta una salida si siente que ha perdido el control de la situación. Por otro lado, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, enfrenta un dilema. La afición, insatisfecha con el rendimiento reciente, exige cambios drásticos, incluida la destitución de Ancelotti. Los resultados por debajo de lo esperado en la Liga y en la Champions League intensifican las críticas. Pérez, conocido por sus decisiones audaces, debe sopesar el impacto de despedir a un entrenador que ha ganado 5 Champions League con el club frente a la necesidad de responder a las demandas de los aficionados y recuperar la competitividad. El equipo de Ancelotti no vive sus mejores días. Derrotas inesperadas y actuaciones inconsistentes exponen las fragilidades del Real Madrid. La falta de intensidad y creatividad en partidos clave ha frustrado a los aficionados. A pesar de momentos de brillo como victorias en clásicos en el pasado, la irregularidad reciente alimenta las críticas al trabajo del entrenador y genera dudas sobre su capacidad para revertir la situación. Uno de los mayores desafíos de Ancelotti es lidiar con una plantilla limitada aún más afectada por lesiones graves. Jugadores fundamentales como Eduardo Camavinga, Eder Militão y Dani Carvajal están fuera de acción, comprometiendo la solidez defensiva y la dinámica del mediocampo. La ausencia de estos atletas, sumada a la falta de profundidad en algunas posiciones, dificulta la implementación del estilo de juego que hizo a Ancelotti tan exitoso en el pasado. El destino de Carlo Ancelotti en el Real Madrid sigue siendo incierto. Su voluntad de continuar es clara, pero la presión de la afición, los malos resultados y las limitaciones de la plantilla crean un ambiente inestable. Para Florentino Pérez, la decisión de mantener o despedir al entrenador puede definir la temporada del club. Mientras tanto, Ancelotti deberá demostrar en el campo que sigue siendo el hombre indicado para liderar al gigante español. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si el italiano continuará al mando o si el Real Madrid buscará un nuevo rumbo. Detalles sobre lesiones. Jugadores clave como Eduardo Camavinga, Eder Militão y Dani Carvajal están lesionados, afectando la estabilidad defensiva y la dinámica del equipo. Estas ausencias han limitado las opciones tácticas de Ancelotti, aumentando la presión sobre el resto de la plantilla. Otros entrenadores presionados. Además de Ancelotti, otros técnicos enfrentan cuestionamientos. En el Barcelona, Hansi Flick lidia con la presión por mantener la consistencia tras un inicio irregular en la Liga. En el Manchester United, Erik ten Hag también está bajo escrutinio debido a resultados inconsistentes en la Premier League. 4 nuevos fichajes del Real Madrid. El futuro de Carlo Ancelotti en el Real Madrid permanece indefinido, con rumores que apuntan a una posible salida al final de la temporada 2024-25. Xabi Alonso, exjugador del club y actual entrenador del Bayer Leverkusen, es considerado como su sustituto. A pesar de la incertidumbre, Ancelotti sigue influyendo en la planificación del club, sugiriendo refuerzos para la próxima ventana de transferencias. Este segmento presenta el contexto actual, destacando la presión por cambios
tras la eliminación en la Champions League. Con contrato hasta 2026, Ancelotti mantiene un rol activo en las decisiones del Real Madrid. Según el diario Sport, el entrenador italiano presentó a la directiva una lista de refuerzos para fortalecer la plantilla. La eliminación precoz en la Champions League intensificó la necesidad de renovaciones y las sugerencias del entrenador reflejan su visión para un equipo más competitivo. Este apartado explora cómo Ancelotti, incluso bajo presión, sigue moldeando el futuro del club. Las especulaciones sobre el futuro del Real Madrid para la temporada 2024-25 cobraron fuerza con las indicaciones de Carlo Ancelotti para reforzar la plantilla, especialmente en el sector defensivo, que se convirtió en una prioridad tras la campaña irregular en la Champions League. Entre los nombres sugeridos por el técnico italiano, dos zagueros destacados en el fútbol europeo aparecen como objetivos prioritarios: Manuel Akanji, del Manchester City, y William Saliba, del Arsenal. Ambos son vistos como piezas ideales para fortalecer la línea defensiva merengue, pero sus fichajes representan desafíos significativos debido a los altos valores de mercado, la competencia de otros gigantes europeos y la complejidad de negociar con clubes de la Premier League, conocidos por su solidez financiera y reticencia a liberar jugadores clave. Este segmento profundiza en las características de estos jugadores, el impacto que podrían tener en el Real Madrid y los obstáculos que el club enfrenta para concretar estas transferencias, ofreciendo un análisis detallado que refleja la relevancia estratégica de estas elecciones. Manuel Akanji, de 29 años, se ha consolidado como uno de los pilares defensivos del Manchester City bajo el mando de Pep Guardiola. El zaguero suizo, fichado en 2022, procedente del Borussia Dortmund por unos 20 millones de euros, se adaptó rápidamente al estilo de juego exigente del club inglés, que combina solidez defensiva con precisión en la salida de balón. Akanji es conocido por su versatilidad, capaz de actuar tanto como central como en roles híbridos como lateral o incluso en funciones de contención en el mediocampo en situaciones específicas. Su lectura de juego, capacidad de anticipación y compostura bajo presión lo convierten en un jugador completo, alineado con las demandas tácticas de un club como el Real Madrid, que frecuentemente enfrenta adversarios de alto nivel técnico. Además, Akanji tiene una tasa de acierto de pases superior al 90% en partidos de la Premier League, un atributo esencial para la construcción de jugadas desde la defensa, algo que Ancelotti valora en su sistema de juego. Su experiencia en competiciones de élite, incluida la conquista de la Champions League en 2023 con el City, añade un peso extra a su currículum, convirtiéndolo en una opción atractiva para un Real Madrid que busca recuperar su hegemonía europea. Sin embargo, el fichaje de Akanji no sería una tarea sencilla. El Manchester City, bajo la gestión de Guardiola, es conocido por su enfoque implacable en el mercado de transferencias, raramente cediendo jugadores importantes sin una compensación financiera significativa. Akanji, cuyo contrato se extiende hasta 2027, tendría un valor de mercado estimado entre 50 y 60 millones de euros, pero el City podría exigir una suma aún mayor, considerando su importancia en la plantilla. Además, el jugador parece estar cómodo en Manchester, donde es titular habitual y disfruta de un proyecto deportivo exitoso. Convencer a Akanji para que deje el club inglés requeriría no solo un paquete financiero atractivo, sino también la garantía de un rol destacado en el Real Madrid, algo que podría ser complicado si el club decide mantener a otros defensores experimentados, como David Alaba o Antonio Rüdiger, en su rotación. Sin embargo, la relación de Ancelotti con el jugador podría ser un factor diferencial, ya que el entrenador italiano es conocido por su habilidad para generar confianza en sus atletas, lo que podría influir en la decisión de Akanji si el Real Madrid presenta una oferta formal. Por otro lado, William Saliba, de solo 23 años, representa una apuesta a largo plazo,
con un potencial aún mayor. El zaguero francés es ampliamente considerado uno de los mejores de su generación, habiéndose establecido como una pieza fundamental en el Arsenal de Mikel Arteta. Tras préstamos en Francia durante sus primeros años en el club londinense, Saliba regresó al Arsenal en 2022 y rápidamente se convirtió en el corazón de la defensa de los Gunners, ayudando al equipo a competir por el título de la Premier League en las últimas temporadas. Su combinación de fuerza física, velocidad e inteligencia táctica lo hace casi impenetrable en duelos individuales, con un promedio de más del 70% de victorias en disputas aéreas y terrestres. Además, Saliba es excepcional en la distribución de balón, con una precisión de pase que rivaliza con la de Akanji, lo que lo hace ideal para equipos que priorizan la posesión y la construcción desde la defensa. Su juventud y margen de crecimiento son atractivos adicionales, especialmente para un Real Madrid que busca planificar no solo el presente, sino también el futuro de su línea defensiva. Saliba, sin embargo, presenta desafíos aún mayores que Akanji en términos de viabilidad de su transferencia. El Arsenal, que invirtió mucho en el desarrollo del jugador, considera a Saliba intocable y su contrato, renovado hasta 2027, refleja su importancia para el proyecto de Arteta. Ancelotti critica el fichaje de Endrick. El pasado miércoles, el Real Madrid venció al Getafe, con destaque para el joven brasileño Endrick, quien fue titular en el partido. Sin embargo, el delantero de 18 años recibió una reprimenda pública del técnico Carlo Ancelotti debido a un intento de vaselina en una finalización calificada por el entrenador italiano como teatral en una rueda de prensa. La actitud de Endrick generó repercusión y abrió espacio para cuestionamientos sobre su adaptación y futuro en el club merengue. El diario español Marca destacó que el fallo de Endrick en la conclusión podría costarle caro, sugiriendo que el brasileño corre el riesgo de ser relegado por el técnico Ancelotti. La publicación señaló que el entrenador, conocido por su exigencia, no tolera jugadas que prioricen el espectáculo sobre la eficiencia, especialmente en una plantilla competitiva como la del Real Madrid. El diario catalán Sport sacó a la luz una narrativa que expone tensiones en los bastidores del Real Madrid respecto al joven brasileño Endrick. Según la publicación, Carlo Ancelotti, técnico del club, no estaba a favor del fichaje del exdelantero del Palmeiras realizado a finales de 2022. El entrenador italiano advirtió a la directiva merengue sobre la saturación de opciones en el sector ofensivo, que ya contaba con estrellas como Kylian Mbappé, Vinicius Jr., Rodrigo y Jude Bellingham. Ancelotti argumentó que la llegada de otro atacante podría limitar las oportunidades de juego para todos, especialmente para un jugador joven y aún en adaptación como Endrick. A pesar de ostentar el mejor índice de goles por minuto entre los delanteros de la plantilla, el brasileño de 18 años es quien menos minutos ha recibido en el campo, evidenciando la falta de prioridad dada por el entrenador a su desarrollo inmediato. La nota firmada por el periodista Fermín de la Calle sugiere que la decisión de fichar a Endrick fue tomada directamente por el presidente Florentino Pérez, ignorando las reservas de Ancelotti. Sport también hace un paralelo con la era de Zinedine Zidane al frente del Real Madrid, cuando el entrenador también tenía una influencia limitada en los fichajes, una dinámica que parece repetirse con Ancelotti. Sin embargo, la publicación apunta que el italiano tendrá mayor peso en las decisiones de la próxima ventana de transferencias, lo que podría indicar un cambio en el enfoque del club respecto a los refuerzos. La situación coloca a Endrick en una posición delicada. A pesar de su talento innegable, enfrenta el desafío de ganarse la confianza de un técnico que aparentemente no lo veía como una pieza esencial en la plantilla. Esta revelación de Sport alimenta el debate sobre el futuro del joven en el Real Madrid y plantea preguntas sobre cómo el club gestiona
la integración de promesas en un equipo repleto de estrellas consagradas. Sport también comparó la situación actual con el periodo en que Zinedine Zidane dirigía al Real Madrid, cuando el entrenador también tenía poca influencia en los fichajes. La llegada de Endrick fue un deseo personal del presidente Florentino Pérez, y la opinión de Ancelotti no fue tomada en cuenta. Sin embargo, la publicación sugiere que el técnico italiano tendrá más peso en las decisiones de la próxima ventana de transferencias, lo que podría impactar la planificación de la plantilla.